Pide la palabra el señor diputado Iván Posada. Señor presidente, por una cuestión de orden y a los efectos de posibilitar la realización de un homenaje a nuestro compañero secretario del Partido Independiente, Juan Carlos Rodríguez, estoy realizando el planteo de esta cuestión política para que la Cámara así lo califique. Se va a votar la cuestión política propuesta por el señor diputado Posada. Se está votando. 61 en 61. 61 en 61, afirmativa. Tiene la palabra el señor diputado Iván Posada. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero, en nombre del Partido Independiente, agradecer a todos los partidos políticos que en estas últimas horas nos han hecho llegar diversas muestras de condolencias frente al fallecimiento absolutamente temprano de nuestro compañero Juan Carlos Rodríguez. Quiero también, señor presidente, expresamente hacer llegar en nombre del Partido Independiente nuestras condolencias a las familias de Gastón Alzugaray Lápiz y de Freddy Bañasco, que en este accidente fatal del 28 de junio pasado perdieron también junto a Juan Carlos sus vidas. Juan Carlos Rodríguez era del interior profundo de nuestra República. Nació en un paraje denominado Cerro Conventos, que queda a 5 kilómetros, 6 kilómetros de Blanquillo, sobre la ruta 43 en el departamento de Durazno. Era hijo, su padre se llamaba igual, Juan Carlos Rodríguez, y las circunstancias determinaron que también, como el canario, como lo conocíamos nosotros, perdiera la vida tempranamente, a los 52 años. Nuestro compañero falleció el día 28 de junio, un día después de haber cumplido los 53 años. Su padre era conocido por el gallego, por tanto, el canario para nosotros en Montevideo era Carliño, en la zona del Cerro Convento, en ese paraje, y también para los que lo conocían en Blanquillo. Tiene 2 hijas que quedan sin padre, Sofía Rodríguez Arbelo y Juana Rodríguez Silva, y una compañera, Mariana Silva, que por cierto han expresado en estos días todo lo que significaba la pérdida de Juan Carlos para ellas. Sus estudios los desarrolló en ese medio rural, en la escuela número 46 de Cerro Conventos. Después, hasta tercer año estuvo en el Liceo Blanquillo, después estuvo en el Liceo número 1 de Florida. Tuvo un pasaje breve por el Seminario Menor Diocesano de Florida, después en el Liceo Rubino de Durazno a partir de 4º año, y vino a estudiar a Montevideo a la Escuela Universitaria de Servicio Social, donde salió como asistente social, se recibió como asistente social universitario. Posteriormente hizo un posgrado en la Universidad Católica del Uruguay en gestión de recursos humanos. Desde 1993 desarrolló múltiples actividades en el Foro Juvenil, una organización no gubernamental creada en 1981
que tuvo en nuestro país realmente una impronta muy fuerte en iniciativas innovadoras en materia de programas, proyectos y acciones orientadas a los jóvenes, cuyas huellas siguen presentes hoy día en varias políticas públicas orientadas hacia la infancia, la adolescencia y la juventud, especialmente en los sectores más vulnerables. Fue asistente del programa Juventud Rural, jefe del proyecto Inserción Social de Jóvenes del Interior, jefe del proyecto Emprender orientado a jóvenes de bajos ingresos o buscadores de trabajo por primera vez, coordinador de varios proyectos del Centro Latinoamericano de Economía Humana, el CLAE. Estuvo desde el origen, desde el comienzo del Ministerio de Desarrollo Social, desempeñando múltiples responsabilidades. Coordinador territorial del programa Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo Social, participación activa como asistente técnico en la creación de la Estrategia Nacional de la Infancia, asistente técnico del programa Infancia y Familia, asistente técnico de la Estrategia Nacional de la Infancia, jefe del Departamento de Articulación con el Sistema Penal del MIDES, director de Área de Servicio del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que lo tuvo desde sus comienzos colaborando con Julio Bango. Desarrolló asimismo una amplia actividad a nivel internacional como miembro de la Secretaría Técnica del Foro Latinoamericano de la Juventud, que era una plataforma regional integrada por organizaciones juveniles y sociales y políticas de alcance nacional e internacional en América Latina. Desde ahí cumplió funciones de asesoramiento al comité directivo de este foro en la formulación de proyectos de cooperación, elaboración de estrategias ante diversos temas relacionados a juventud y representación institucional cuando lo definía el comité directivo. Estuvo en el comité organizador de gestión del Festival Mundial de la Juventud en Panamá en el 2001, del Festival del Mundial de la Juventud en Barcelona en 2004, del Festival Mundial de la Juventud en Portugal en 2006. Tuvo militancia en la Juventud Demócrata Cristiana, en el Partido Demócrata Cristiano, en el Partido del Nuevo Espacio y desde hace 30 años contribuyó a la fundación del Partido Independiente. La vida del canario, yo creo que supo interpretar como nadie aquella frase que hace mucho tiempo postulara José Martí, el patriota cubano. Hacer es la mejor manera de decir. Porque el canario Rodríguez fue fundamentalmente un hacedor, un verdadero luchador por las causas sociales. Su formación desde el punto de vista universitario mostraba una gran vocación por todos los temas sociales y desde ese punto de vista yo diría que su tarea fue incansable, ya sea en los temas de participación social a los cuales hacía referencia durante toda y que lo tuvieron como protagonista durante toda su vida, pero también fundamentalmente en su encare de la actividad política. Porque la preocupación social era su leitmotiv para tratar de justamente generar desde el ámbito político las transformaciones necesarias para que los uruguayos, en particular aquellos más desposeídos, tuvieran una mejor calidad de vida. Y de ese punto de vista su militancia en el Partido Independiente lo tuvo como uno de los principales, al grado tal de que desde hace ya algunos años fue designado por la Junta Federal de nuestro partido como secretario del mismo, acompañando en la presidencia
a nuestro compañero Omar Rodríguez Erreca. Fue particularmente en el ámbito, desde el ámbito del Partido Demócrata Cristiano y de la Juventud Demócrata Cristiana, un compañero de toda la vida, de Pablo Mieres, de Daniel Radío, de Dardo Rodríguez, de quien claramente fue su amigo del alma, y ciertamente su falta es para nosotros un tema que resulta en los hechos muy difícil de aceptar. En esa escala que ha popularizado Bertolt Brecht, hablando de los que luchan, el canario luchó toda la vida y por ende es uno de los imprescindibles, de los que uno siente que realmente su falta deja un vacío imposible de llenar. Y en nuestro partido independiente fue realmente el horcón del medio, ese que sostiene una estructura partidaria a través de su esfuerzo permanente y de una militancia activa que realmente removía todos los cimientos para hacer de nuestro partido y generar la movilización del mismo en las diversas instancias políticas, particularmente en todas las electorales. Creo que de alguna manera, en la instancia de las recientes elecciones del año 2019 y particularmente en las del 2020, a nivel de la coalición de gobierno, integrando la plancha de candidatos a la Intendencia de Montevideo, acompañando a Laura Raffo, en nombre del Partido Independiente, creo que todos los partidos integrantes, en particular de la coalición de gobierno, tuvieron muestras de lo que significaba el Canario Rodríguez como un bastión fundamental para toda la actividad política. Por eso queremos, señor presidente, expresar en esta Cámara, junto a su familia, junto a nuestros compañeros del Partido Independiente, que lo vamos a extrañar mucho y que lo vamos a tener siempre presente. Muchas gracias. Antes de continuar con la lista de oradores, queremos saludar la presencia del señor Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en la bandeja derecha, y de los señores Sofía Rodríguez Arbelo, Gustavo Arbelo, Washington Enrique Delfante, Mariana Silva, Juana Rodríguez Silva, María Laura Calvi y Dardo Rodríguez, integrante de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente, en el palco derecho. Y en el palco izquierdo saludamos la presencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres, y de los señores Omar Rodríguez Erreca, presidente del Partido Independiente, e integrantes de la Mesa Ejecutiva Nacional de ese partido, señores Cristina García, Roberto Pérez Rodino, Alejandra Panzardo, Alfredo Mandl, Rubén Prieto, Mónica Botero, Mariana Méndez y Beatriz López. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Álvaro Viviano. Gracias, presidente. Valoramos como muy oportuna la iniciativa del diputado Iván Posadas, en nombre del Partido Independiente, de disponer de unos minutos para homenajear al Canario Rodríguez. Una persona que quizás no estaba llamada, porque seguramente él no quería, a los grandes titulares o a las grandes estridencias, pero era una de esas personas que, sin lugar a dudas, su actividad política y en su actividad social dejaba su marca, dejaba su huella. Y desde ese día, de ese trágico accidente en la Ruta 8, junto a dos funcionarios, verdaderamente nos embargó una profunda angustia y congoja, porque obviamente éramos testigos de la pérdida
de un hombre con quien pudimos compartir poco tiempo, pero muy intenso. Nosotros lo conocimos, como decía Iván y refería recién, en la etapa electoral de la elección departamental. Compartimos militancia junto a él en ese tiempo y también en la última campaña vinculada al referéndum contra la ley de urgente consideración. Y encontramos en el Canario, más allá de lo personal, un fuerte impulsor de métodos de organización, al estilo de esas personas que son indispensables en las organizaciones políticas. Pero también encontramos en el Canario un firme generador de ideas, de iniciativas y de aporte en forma constante, solidario, abierto, siempre disponible. Dueño de un estilo muy particular, que lo hacía un hombre muy llano, un hombre muy humilde, y hasta yo me atrevería a decir extremadamente sencillo para el bagaje de formación, preparación y antecedentes que desde el punto de vista social y político tenía el Canario Rodríguez. Para nosotros fue una persona excepcional que dejó una huella muy importante para propios, como muy bien decía Iván, compañeros de su fuerza política, pero también para aquellos que compartíamos desde otros lugares espacios en la militancia y en la organización. Como decíamos, un hombre siempre dispuesto, un hombre siempre abierto, siempre solícito. Leía un tuit por ahí de Pablo Mieres, donde decía que seguramente para la organización política generara un gran agujero su pérdida, pero créanme que para aquellos que los conocimos y sobre todo para los intercambios con los que vivieron más cerca de él, será seguramente un vacío duro de llenar para aquellos que supieron cosechar su amistad y supieron cosechar su estima. Por lo tanto, mis respetos a las familias, a sus amigos y al Partido Independiente, en el entendido de que, como hemos dicho, quizás sin grandes estridencias, sin grandes titulares, el sistema político pierde un hombre clave en un partido político, pero pierde un hombre clave en el funcionamiento cotidiano de la democracia y de los vínculos que entre nosotros día a día desarrollamos. Gracias, señor presidente. Tiene ahora la palabra la señora diputada Ana Olivera. Gracias, señor presidente. Esta no es una instancia fácil. A veces hay homenajes que son más sencillos y hay otros que a uno le llegan al alma. En este caso me siento honrada por mi fuerza política en poder ser parte de este homenaje. En realidad nunca había visto que nos pasara en la bancada que había mucha gente que querría haber hablado en el día de hoy. Por lo tanto, voy a dejar unos minutos al final para que la diputada Cristina Lustenberg también sea parte de este homenaje, si usted me lo permite. Decía yo que hay pérdidas que son difíciles de asumir. No fui sin duda, ni fuimos muchos de los que estamos acá compañeros de militancia del Canario, pero sí trabajamos muchísimos años codo a codo y muchísimos años sin saber además qué votaba, qué pensaba políticamente. Ahora sí sabíamos que cuando había problemas, cuando se trataba de la gente, cuando se trataba del pueblo, sabíamos de qué lado estaba. Efectivamente, en la semblanza que hacía recién el diputado Iván Posadas, que hacía Iván, da cuenta de todo lo que hizo, pero es muy difícil lograr expresar cómo lo hacía. Porque efectivamente a él le tocaron, por lo menos en los años que lo conocimos, dos tareas fundacionales. Y cuando a uno le tocan tareas fundacionales, algunos las pueden tomar
administrativamente como una más y otros con la pasión que tiene la Fundación. Ese es este caso. Le tocó ser parte desde los inicios del MIDES en uno de los programas que aunaban una concepción de la construcción de la política pública. Una concepción de la construcción de la política pública que el asistente social Juan Carlos Rodríguez de alguna manera cultivaba, porque venía también de allí. Le tocó ser parte del programa Infancia y Familia, que inicialmente fue donde pudo agarrarse el Ministerio de Desarrollo Social en sus inicios para poder llevar adelante sus tareas. Un programa que tenía como centro las personas, pero también la articulación entre las instituciones, la construcción de la política pública con la sociedad civil, simultáneamente la presencia en todo el territorio, llegando a todos los rincones. Porque la construcción de la política pública no la realizan solamente quienes están en el gobierno. Y eso el Canario lo tenía totalmente asumido en las responsabilidades, compartiendo en los diferentes departamentos en los que tuvo una responsabilidad para llevar adelante desde la tarea central, es decir, el instalar esas mesas que debatían los temas de la sociedad. No quiero entrar en otros debates, decir que esa fue parte de su concepción siempre. Como bien decía recién Iván, fue un hacedor, pero no hacía de cualquier manera. En segundo lugar, tuvo otra tarea fundacional que no fue nada menor, vinculada con la creación del sistema de cuidados. Otra tarea sustantiva para algo que se había soñado hacía muchísimos años y que era el momento de poder llevarlo a la práctica. Y también tenía la misma concepción de cómo construirlo. Entonces, quienes trabajamos, y aquí no me refiero solamente a quienes lo conocen en la bancada, me refiero porque fue absolutamente sentido por quienes compartimos y compartieron con él años de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, incluyendo a todas las personas que tuvieron responsabilidades en él. Fue siempre un excelente compañero de trabajo con un enorme compromiso con la tarea, fuera el día que fuera y a la hora que fuera. Las personas no se convierten en buenas después que fallecieron, siempre pensé eso. Por lo tanto, uno tiene que hacer el homenaje cuando uno lo siente realmente y no por la formalidad. Y por eso seguramente fue una reacción unánime el sentir que va a ser muy difícil para todas y todos nosotros saber que el Canario no va a estar para dar una mano en lo que sea necesario. Yo quiero desde este lugar saludar a la familia Mariana, saludar a Dardo, con quien también tanto compartimos desde la misma manera y desde la misma concepción de cómo construir la política pública, a trabajadoras y trabajadores del MIDES y a su nueva responsabilidad, a la que había abordado, la de la Junta Nacional de Drogas. En este caso, con un espíritu distinto, no fundacional. Y esa fue otra de las características del Canario, reconociendo de dónde se venía, reconociendo que había un acumulado, reconociendo que no se empezaba de cero, pero sin embargo que había todavía un largo camino para recorrer. Esas son las características que para mí pintan a ese hacedor, a ese hombre de acción, de profundas convicciones y sobre todo una persona que sin lugar a dudas ponía por delante a las personas. Que eso es lo que en definitiva tiene que hacer alguien que se dedica al servicio público. Él lo hacía sin duda alguna por vocación. Señor presidente, si a usted no le molesta y usted me lo permite, le voy a ceder
parte de mis minutos a la diputada Cristina Lustenberg. Tiene la palabra la señora diputada Lustenberg. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Ana. Hoy es un día difícil. Como decía Ana, no lo hacemos de mero formalismo, en a veces homenajes que siempre hay que ser respetuosa de la persona que se homenajee en este lugar, pero hoy estamos profundamente conmovidos y conmovidas en nombre de nuestra bancada, de compañeras y compañeras de trabajo del Canario a lo largo de toda su trayectoria, como bien relató el diputado Iván Posadas, que fue muchísima. Primero, antes que nada, un homenaje a su familia, porque nuestras familias, ante una pérdida tan irreparable, con niñas, con una compañera, ese es el dolor y la responsabilidad de todos esos compañeros, amigos y familiares de acompañarlas siempre. Me he comunicado con varios compañeros de trayectoria del Canario y, como decía Ana, el diputado Viviano, Iván y quienes después seguirán hablando, quien lo conoció en diferentes áreas, sabe de su gran conocimiento profesional como licenciado en trabajo social. Pero sí lo que sabemos, a mí me tocó en el año 2005, él desde su rol, formando en ese momento del programa Infamilia, transitando hacia el Ministerio de Desarrollo Social, un gran conocimiento de su trabajo, de su profesión, pero con un profundo humanismo y respeto por la tarea de los demás y con mucha escucha. Y así recorrió su trayectoria en las políticas de infancia y adolescencia, y así también en el rol que tuvo invalorable en la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Él estuvo a cargo de la llegada al territorio de este sistema, donde tenía que generar una escucha de la sensibilidad de los ciudadanos y ciudadanas cuando ese programa, que tiene muchas necesidades, había que escuchar a las personas. Y siempre lo hacía con un profundo respeto, con un profundo conocimiento y, vuelvo a decir, con un genuino afecto, cosa que siempre hay que reivindicar cuando estamos en la función pública. La vocación del servicio público, pero también nunca perder el respeto a las personas y el afecto para quienes trabajamos. Y eso fue el Canario, y también lamento mucho el fallecimiento del chofer de Presidencia, Freddy Bañasco, y del otro ciudadano que perdió la vida en las rutas, y en algo que convoco a este Parlamento. Nosotros tenemos un proyecto porque el Uruguay tiene una gran deuda con la atención inmediata de los siniestros en ruta, que lo hemos resuelto de forma parcial. Como médica, como ex viceministra, lo tengo clarísimo que a veces hay cosas que son irreversibles, pero hay otras cosas que en un país como el nuestro tendríamos que tener una atención mejor y más ágil. Mi sentido homenaje, antes que nada, a la familia, en nombre de esta bancada, de muchos compañeros de trabajo y a todos los compañeros de su partido político y de sus diferentes áreas de trabajo. Muchas gracias. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Felipe Schipani. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la familia del Canario, a las autoridades del Partido Independiente presentes en sala, al señor ministro Pablo Mieres y a los amigos que también aquí nos acompañan. La noticia de la desaparición física del Canario Rodríguez creo que a todos nos dejó absolutamente consternados. Era algo que nadie esperaba. Estos hechos a veces nos demuestran que estamos de paso en la vida. A veces con estas tragedias tomamos conciencia lo finitos que somos.
Al Canario, del mismo modo que el diputado Viviano, lo conocimos de cara a la última elección departamental. Fue un gran dirigente político, un hombre que poseía uno de los atributos más importantes, y yo diría sine qua non, que se tienen que tener para ser un buen dirigente político, que era el que señalaba recién la diputada Olivera. Era un tipo con vocación de servicio, que entendía la política como un instrumento para mejorarle la vida a la gente. Vocación de servicio que, por supuesto, plasmó en su larga militancia política, pero que también dejó en evidencia en su vocación de toda la vida, que fue el trabajo social, participando de infinidad de organizaciones vinculadas al trabajo con la sociedad civil y en atender la situación de los más desfavorecidos. Y en ese sentido el testimonio de la diputada Olivera, subsecretaria del MIDES, es elocuente, ¿no? El trabajo profesional del Canario Rodríguez, apechugando una situación compleja, como sin duda la que vivió el país en aquellos años, en donde las políticas sociales eran tan importantes y lo siguen siendo. El Canario fue un puntal en la última campaña departamental. Fue un gran articulador. Como todos ustedes saben, comparecimos a la elección departamental gracias a la generosidad del Partido Independiente, que puso arriba de la mesa la posibilidad de utilizar su lema, porque habíamos fracasado en la elección interna, en la consecución del Partido de la Concertación. Y en ese proceso del cual participamos, el Canario, desde el primer día, fue un hombre que facilitaba las cosas, que tenía claro que había un objetivo político que trascendía lo que podían ser los intereses menores de un partido. Y esto en política no es habitual. La grandeza de espíritu, la grandeza a la hora de tomar decisiones que condicionaban nada más y nada menos que la presentación bajo un lema común de toda la coalición, no es habitual. Y tuvimos siempre en el Canario Rodríguez un gran articulador, un dirigente político que no utilizó ese poder que entonces tenía, porque era nada más y nada menos que el propietario de un lema para obtener algún provecho. Por supuesto que era una decisión de todo su partido, pero él como interlocutor demostró siempre enorme grandeza. Y eso creo que fue lo que hizo que todos le reconociéramos un enorme respeto y un gran cariño. El Canario era un hombre de diálogo, era un hombre que permanentemente tendía puentes, que buscaba acuerdos, que iba siempre atrás de los consensos. Hace 2 o 3 semanas, como secretario general departamental del Partido Colorado, junto a la prosecretaria de nuestro partido, nos reunimos con el Partido Independiente allí, la sede de Avenida Italia, a raíz de una invitación que nos hicieron, que nos trasladó el Canario. Conversamos sobre los enormes desafíos que tiene la coalición en Montevideo, y el Canario era una fuente permanente de ideas, de propuestas. Era un tipo que transmitía entusiasmo. Pero más allá de
todas estas características que lo adornaban como un gran dirigente político, con una persona con la que realmente daba gusto interactuar, el Canario Rodríguez era una gran persona, era un buen tipo, era un hombre de bien. Y eso me parece, señor presidente, que es el atributo más importante que se puede destacar de una persona. Lo vamos a extrañar muchísimo, por supuesto en términos personales, pero lo vamos a extrañar como un gran interlocutor que tenía el Partido Independiente, como un factotum del trabajo político, como alguien que permanentemente estaba buscando el acercamiento, la mancomunión. El Partido Independiente no hay duda de que pierde a uno de sus mejores hombres, pero le queda un hermoso legado de lucha, de valentía, de arrojo, que sin duda le deja el Canario Rodríguez. Señor presidente, las banderas de nuestro partido, las banderas del Partido Colorado, se inclinan esta tarde para homenajear al Canario Rodríguez. Muchas gracias. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Eduardo Lust. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar saludamos a la familia del señor Juan Carlos Rodríguez, a su partido, a los directivos del partido que nos acompañan. Nosotros no tuvimos el privilegio que han tenido todos los que han hablado en esta sala y muchos de los que no han hablado de haberlo conocido. Por lo tanto, desde nuestro partido político queremos sumarnos a este homenaje respetuoso. En lo personal tengo amigos comunes con el señor Juan Carlos Rodríguez, que incluso el día de la noticia era tan fuerte esa amistad que me sentí obligado a transmitirle mi sentimiento, mi acompañamiento ante esa tragedia. Y claramente fue una tragedia, la noticia inesperada, el impacto de la muerte. Ahora, el dolor, el llanto no tiene partido y tampoco tiene idioma. Es decir, en todos los países del planeta se expresa y se exterioriza de la misma forma. Por lo tanto, nosotros no queríamos no participar cuando ayer el diputado Posadas, en la reunión que tuvimos, planteó y espontáneamente toda la coalición y también el Frente Amplio, no dudamos un minuto en acceder a la solicitud que nos estaba haciendo. Sabemos que fue un gran dirigente y este amigo común que me unía, al cual saludé en su momento, me dio el perfil del señor Juan Carlos Rodríguez como una persona volcada a actividades humanistas. Es decir, del abanico de actividades que un dirigente político, que una persona dedicada a la política puede tener, se volcó hacia la parte humana y a la niñez y a la ayuda al desvalido y a la protección de los menos privilegiados, digamos. Y dedicó su vida a eso en la función pública, lo que lo hace ser, me parece, una persona más valiosa por el perfil de actividades que desarrolló. Creo que esa actividad, ese perfil en la vida pública es lo que sus familiares directos y sus compañeros de partido tienen que rescatar y que hacen que se haya transformado con esta muerte inesperada, injusta, absurda, en un personaje referente dentro de su agrupación. Por lo tanto, nosotros respetuosamente queríamos estar presentes y dejar planteada y expresar nuestro sentimiento solidario y real ante esta muerte tan inesperada y tan sentida que afectó a todo el sistema y no solamente al Partido Independiente, pero en especial al Partido Independiente. Gracias.
Cerrando la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Daniel Peña. Gracias, presidente. Usted sabe que no soy de hablar para guardar espacio, sino hablo cuando la ocasión merece y cuando en estos casos se hacen con total sentimiento, respeto y porque quien es receptor de estas palabras se lo merece. No nos conocimos desde hace mucho tiempo, pero nos conocimos lo suficiente para entender que estábamos ante una persona de bien, una persona entregada, una persona comprometida, una persona que, como muchos lo dijeron acá, hacía que las cosas pasaran. Era un trabajador incansable, una persona con la cual se podía conversar, que sobre todo en política a veces no es tan común, poder conversar y sacar las cosas adelante, formar encuentros, abrazarse a cosas que nos van haciendo mejores a todos. Y creo que el canario no solo representaba lo mejor de las personas, sino que seguramente también representaba lo mejor del Partido Independiente. El otro día, cuando nos enteramos de la noticia, llamé a algunos compañeros del Partido Independiente y dentro de ellos al ministro Pablo Mieres, y daba la casualidad que el último mensaje de texto para una actividad que estábamos haciendo, que teníamos con Pablo, dice: el Canario Rodríguez lo coordina contigo, pero seguro estaremos allí. Abrazo. Creo que eso habla en su totalidad lo que el Canario era para el Partido Independiente en la medida que lo representaba en cada accionar. Así que desde esta banca simplemente un gran abrazo, un gran saludo y ojalá, Canario, sigas haciendo bien en donde te toque estar. Muchas gracias. Léase una moción llegada a la mesa. Mocionamos para que se realice 1 minuto de silencio en recordación de Juan Carlos Rodríguez y que las palabras vertidas en sala pasen a su familia y al Partido Independiente. Firman los señores representantes Posada, Viviano, Luz, Esquipani, Olmos, Vega y Daniel Peña y Gisdoñán. Se está votando. Por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. 65 en 65, afirmativa, unanimidad. La Cámara y la barra se ponen de pie.